Hola, mi nombre es Alejandro y en esta ocasión vamos a explicarles la ecuación de la chuleta. Nuestro problema consiste en saber cuánto tiempo tarda una chuleta con una temperatura de 50 grados Fahrenheit obtener la temperatura de 150. Para poder resolver esto tenemos que tomar en cuenta las variables con las que constamos. ¿Cuál sería la temperatura de la chuleta? La temperatura del horno, es la de la chuleta, y nuestro tiempo. Una vez que tenemos esto, podemos obtener lo que sería nuestra fórmula, nuestra ecuación para poder obtener el tiempo que necesitamos. ¿Y cuál sería la diferencia del tiempo de la chuleta sobre la diferencia del tiempo? Va a ser igual a una constante por la temperatura del horno menos la temperatura de la chuleta. Entonces, esto sería nuestra fórmula. Una vez que tenemos nuestra fórmula, el siguiente paso sería despejar el tiempo de la chuleta y después la vamos a integrar, la cual quedaría como la integral de la diferencia del tiempo de la chuleta sobre la temperatura del horno de la temperatura de la chuleta por sería igual a la constante la integral diferencial de t. Una vez que tenemos esto, lo que va a seguir va a ser resolver la integral. Integrando queda como logaritmo natural de la temperatura del horno menos la temperatura de la chuleta va a ser igual a la constante por el tiempo, la K por el tiempo. Entonces llegamos a este resultado. Una vez que obtenemos esto, procedemos a sustituir los valores que tenemos en nuestra integral. Mi nombre es Francisco Martínez y procederé a continuar la resolución del problema. Entonces tenemos que la fórmula es logaritmo natural por la temperatura del horno menos la temperatura de la chuleta, que sería igual a una constante por el tiempo más C. Entonces el problema nos dice que la temperatura de la chuleta originalmente es igual a 50 grados Fahrenheit y la temperatura del horno es igual a 375 grados Fahrenheit. El tiempo inicial sería igual a 0. Entonces, para resolverlo, primero necesitamos saber el valor de C. Entonces, despejamos el valor de C y nos quedaría la fórmula que sería igual a C igual a logaritmo natural por la temperatura del horno menos la temperatura de la chuleta menos la constante por el tiempo. Entonces, obtenemos la fórmula y entonces el siguiente paso sería sustituir los valores. Entonces quedaría C igual a logaritmo natural de la temperatura del horno, que sería 375 grados Fahrenheit, menos la temperatura de la chuleta, que sería 50 grados Fahrenheit, menos la constante por 0. Esto nos queda que se elimina. Entonces, al resolver esto, entonces nos queda que sería, el valor nos daría 5.78. Entonces, ahora nos pide, el problema nos dice que la temperatura de la carne es 125 grados Fahrenheit después de 75 minutos. Entonces, tenemos que la temperatura de la chuleta sería 125 grados Fahrenheit y la temperatura del horno sigue igual, 375 grados Fahrenheit. El tiempo que nos dan es 75 minutos. Entonces, al tomar la misma fórmula, tendremos que sacar el valor de K. Entonces nos queda que K es igual a logaritmo natural de la temperatura del horno menos la temperatura de la chuleta menos C sobre tiempo.
Entonces nos queda que al sustituir los valores nos queda que K es igual al logaritmo natural de 375 grados menos 125 grados menos como el valor el valor de C ya lo acabamos de obtener, entonces sería 5.78 sobre el tiempo que nos acaban de dar, que sería 75 minutos. Entonces obtenemos que K es igual a 0.00344. Entonces de aquí pasamos a obtener a qué tiempo nos daría el valor que nos piden, que sería 150 grados Fahrenheit. Entonces pasamos a obtener sería 150 grados Fahrenheit, que sería el problema, así nos queda el problema, que a cuánto tiempo sería 150 grados Fahrenheit. Entonces la temperatura del horno sería igual, que sería 375 grados Fahrenheit. El valor de K lo acabamos de obtener, que sería 0.00344. El valor de C también lo resolvimos en el primer paso, que sería 5.78. Entonces el valor de T, que sería a qué tiempo pasaría a 150 grados Fahrenheit. Entonces de esta fórmula pasamos a despejar el tiempo, que sería T es igual a logaritmo natural de la temperatura del horno, pues la temperatura de la chuleta, menos C sobre K. Entonces, obtenemos la fórmula y pasamos a sustituir los valores que tenemos aquí. Entonces sería T es igual a logaritmo natural de 375 menos 150 menos el valor de C, que sería 5.78, sobre K, que sería 0.00344. Entonces, al resolver esta operación, tenemos que sería 105.78 minutos. Obtenemos que sería 105.78 minutos, que pasaríamos a convertirlo ahora, que es una operación muy fácil. Entonces sería que el tiempo es igual a 1.46 minutos. 1 hora con 46 minutos. Y entonces eso es el tiempo que pasaría la chuleta en el horno para que de 50 grados pasara a 150 grados. Bueno, esta es la parte práctica del experimento, donde vamos a comprobar la parte teórica vista previamente en el video. Tenemos la chuleta precalentada a temperatura ambiente, 50 grados Fahrenheit, y la vamos a meter en el horno precalentado a 375 grados Fahrenheit. Tápalo bien. Vamos a utilizar cronómetro. Corriendo. Bueno, después de dejar las chuletas por 1 hora y 45 minutos, vamos a checar la temperatura. Subo. Aquí como pueden ver, va subiendo.
Sigue subiendo. Ahí está.